Oliveros. Ahí está Mr. Parker tomando referencias del House End of Summer, se llama la canción. Y por supuesto, Tame Impala, que está estrenando música en este 25 de julio del 2025. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes a través de radio-real.com, radio-real.com, a través de TuneIn Radio, a través de Claro Música, a través de los dispositivos Alexa, a través de Radio Garden. En fin, hay un montón de formas en que ustedes pueden vernos cada mañana, pueden escucharnos, bueno, nos ven en la radio digital y por supuesto también a través de Instagram y de Facebook lo pueden hacer y eso se agradece enormemente. Quiero que pongamos atención a lo siguiente. Imaginen ustedes ser una maestra de escuela, una maestra que se debe de jubilar, pero el dinero no les alcanza. Entonces, como no les alcanza el dinero siendo una maestra jubilada, deciden que un trabajo que pueden hacer es ser taxista. Siendo taxista, llega un grupo criminal y les dice que deben de pagar una cuota para poder seguir laborando, en este caso, en el estado de Veracruz. Ustedes como maestra de escuela, jubilada, que recibe asistencia social por parte del gobierno, pero no alcanza el dinero y se meten de taxista, se niegan. Y se niegan fundamentalmente porque les han dicho que la seguridad va mejorando en el país, va mejorando en Veracruz, que va mucho mejor que en los tiempos de Cuitláhuac García, que dejó crecer el crimen organizado de manera escandalosa, y les dicen que Rocío Nale sí lo está haciendo bien. Se niegan a pagar dicha extorsión. Y este grupo criminal lo que termina por hacer es secuestrarla a usted como maestra de escuela jubilada que decide trabajar como taxista. Ya que está secuestrada, le obligan a crear un video pidiendo que los demás paguen. Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar venguilados con los charros que solo los extorsionan o van a terminar como yo. La voz es de una maestra de escuela llamada Irma Hernández Cruz, secuestrada por un grupo criminal, obligada a crear este video que se difunde el miércoles pasado, después de que fue secuestrada la semana anterior. Ayer apareció asesinada. El día de ayer, Irma Hernández Cruz apareció asesinada en Veracruz. Como respuesta, el Gabinete de Seguridad emite un tuit, esta mañana, en donde dicen, en relación con el lamentable homicidio de una maestra jubilada de Veracruz, las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajamos en coordinación con el gobierno de Veracruz para detener a los responsables. No habrá impunidad. Ya hubo el asesinato. Apenas hace 2 semanas nos dijeron que el delito de extorsión se iba a perseguir de oficio para evitar que sucedieran este tipo de situaciones, para evitar que el crimen organizado sometiera, chantajeara, asesinara a los ciudadanos. No funcionó. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en conjunto con las autoridades locales, investigamos una disputa entre grupos delictivos por el cobro de cuotas. Seguiremos trabajando en coordinación para combatir este delito y proteger a las y los mexicanos. ¡Jódanse! Son daño colateral. Eso es Irma Hernández Cruz. Eso es cualquier ciudadano que es sometido por el crimen organizado porque están en pleito 2 bandas. ¡Ay, qué mala suerte tuvieron! Están 2 bandas peleándose allá en Veracruz y tú eres el daño colateral. Te agarraron, te secuestraron y te mataron. Mejor suerte para la próxima. Pero la culpa es tuya, no del gobierno. La culpa es tuya, no del Estado. Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, mandó también un tuit. La Fiscalía de Veracruz y el gobierno de Veracruz trabajan en coordinación con las instituciones de seguridad federal para salvaguardar la integridad de la población. El lamentable asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz, no con mayúsculas, quedará impune y reforzaremos las medidas en todo el estado. ¿En serio? ¿Van a reforzar las medidas en todo el estado? Ayer en la tarde en Omealca, Veracruz, hubo un ataque contra policías.
Ya habían secuestrado a Irma Hernández Cruz a propósito. Claro que hubo muertos y heridos. Las palabrerías no funcionan de nada cuando la realidad los aplasta. 64 muertos el día de hoy a nivel nacional. Y siguen subiendo, se siguen contabilizando. La mañanera continúa siendo un espectáculo curioso, por decirlo menos. ¿Ya estará hablando la presidenta de esto esta mañana? Impunidad. Por último, presidenta, usted ha mencionado en decenas de ocasiones y ha reiterado los principios del movimiento de la Cuarta Transformación. Sin embargo, pues en los últimos días se han difundido imágenes de varios representantes, tanto del pueblo a través de la elección como diputados, donde se muestran en estas vacaciones en Europa. Han dicho que todos tienen derechos a vacacionar, sin embargo, las escenas dictan otra imagen, por así decirlo. ¿Qué está pasando? ¿El mensaje no está llegando, presidenta? ¿O qué está pasando en esta situación? Lo primero es que mientras sean recursos personales, no públicos, porque eso sí ya tendría otra connotación, pues las personas tienen derecho a vacacionar. Mi posición, y siempre lo he dicho, y así nos evalúa el pueblo siempre, es que el ejercicio del poder en la Cuarta Transformación debe ser con humildad. El poder es humildad. Y eso tiene que mostrarse en cualquier acción que desarrollamos. Pues a ver, lo voy a parar ahí porque para volver a escuchar y ver que son una bola de hipócritas, no hay otra manera de decirlo. Viven en la hipocresía absoluta. ¿Qué se le va a hacer? ¿Hablaría un poco antes de esto? Que fue nombrado papa. Y además, pues, como personalidad y también pues para los mexicanos y mexicanas que tienen como religión la católica, que es una amplia mayoría. Hay libertad de culto en México desde las leyes, desde la Constitución del 57 y las leyes de reforma principalmente. Se respeta todas las religiones, pero pues la mayoría del pueblo mexicano tiene la religión católica. Pues no lo respetaron hace unas cuantas semanas cuando pusieron estas proyecciones de aborto legal y justo sobre la catedral, ¿no? Su visión y su mensaje de paz pues es muy importante para todo el mundo. Presidenta, preguntarle, ¿México se sumará a esta condena mundial de 25 países que han hecho a esta situación entre Israel y Palestina, señalando la hambruna que están padeciendo y que cientos de niños están falleciendo por esta hambruna que están padeciendo? Hemos, en todos los foros internacionales, y nuestro representante de Naciones Unidas lo ha hecho públicamente y aquí lo hemos hecho, que buscamos la paz y que pueda haber la estancia pacífica de dos estados. Miren ustedes, qué bien. Efectivamente, la situación del pueblo palestino es terrible. Que vaya y le diga eso a la gente en Veracruz, que se lo diga en Michoacán, que se lo diga en Colima, que se lo diga en Culiacán, que hoy exactamente se cumple un año de que comenzó la refriega interminable ya después de el secuestro, negociación, detención de Ismael El Mayo Zambada. Pero para la mañanera, a partir de cómo se van arreglando las preguntas, sucede esto. Y que la imagen es muy fuerte. ¿De qué manera va a actuar el Estado? Desde que a esta persona se denunció su desaparición, desde ese momento hubo colaboración con el Gabinete de Seguridad y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del Estado de Veracruz y obviamente con la gobernadora para pues llegar al fondo de estos hechos y pues que no haya impunidad. Pareciera un desafío del crimen organizado con estos mensajes, presidenta. Pues hay que ver exactamente la condición en la que esto ocurrió y sobre todo apoyar para que no haya impunidad. Recuerden que hemos estado trabajando desde el primer día en todo lo que tiene que ver con la seguridad en nuestro país y particularmente en el tema de las extorsiones o cualquier cuota que pudiera estar pagando cualquier pequeño empresario, gran empresario relacionado con algún asunto de extorsión. Lo que se hizo en colaboración con el Estado de México recientemente y en otros lugares del país, lo vamos a seguir haciendo. Y sobre este caso en particular, que no haya impunidad. Por último, presidenta, usted ha mencionado en decenas... Ahí tienen ustedes. Habló
Un minuto. Un minuto. En concreto fue lo que habló sobre el caso de Irma Hernández Cruz. Y no dijo nada. Están en coordinación con el gobierno de Veracruz. No habrá impunidad. Fue la primera parte de la respuesta. Y la segunda, vean ustedes lo que hicimos en el Estado de México. Le faltó poner entre corchetes mientras la gobernadora festejaba a la Paleta Payaso en sus 50 años. Estaba en el operativo allá en Tlatlaya y también en Valle de Bravo en contra de estos miembros del crimen organizado que, solo para darles unos datos que vienen el día de hoy en el diario Milenio, el millar de Block cuesta allá en Valle de Bravo 20,000 pesos, 122% más de lo que cuesta en Toluca. Y no es porque haya mucha distancia, sino porque es la extorsión que tiene el crimen organizado hacia quienes venden materiales de construcción. El kilo de alambre recocido, hasta 44 pesos en Malinalco, un sobreprecio del 109%. La tonelada de varilla, 23,950 pesos en Valle de Bravo, 33.52% más que en Toluca, en el Estado de México. Pero así como sucedió en estos 3 lugares y con estos 3 materiales, pasa lo mismo en todas partes del país. En todas, incluyendo Guadalajara, por supuesto que no lo quieren decir de esa manera, pero claro que existe la extorsión exorbitante e imparable. No solo, como lo estamos viendo aquí, en la venta de materiales, sino también en el cobro de uso de suelo, de piso. Solo pregúntenle ustedes a los restauranteros en Guadalajara y verán que no estoy mintiendo. Pero para el gobierno de Claudia Sheinbaum, eso solo merece un minuto. El asesinato de Irma Hernández Cruz mereció para el Gabinete de Seguridad un tuit de 250, 300 palabras apenas hoy a las 7 de la mañana. Y a Rocío Nale de 240 hace también un rato. Nada más. El asesinato se supo el día de ayer. El secuestro desde el viernes. Así es como protegen a la población en general. Así es la manera en la cual tendríamos que aplaudir la estrategia de seguridad que siguen desde el 2018 y hasta ahora, aunque siendo muy claros, eso ya cambió. Lo que hace Omar García Harfuch hoy en día no tiene nada que ver con lo que hacía el presidente López Obrador, aunque nos lo quieran vender como que sí. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Solo que, aunque sea muy distinto lo que están haciendo hoy en día, sigue siendo insuficiente. Ayer se descubrió un nuevo almacén de huachicol en Tres Marías, en el estado de Morelos. En el municipio de Huitzilac, un fuerte golpe al robo de combustible se dio pues este día en el poblado de Tres Marías, donde fuerzas federales catearon una bodega clandestina sobre la carretera México-Cuernavaca, utilizada presuntamente para el almacenamiento y distribución de hidrocarburos ilegales. El despliegue fue encabezado por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos y la Secretaría de la Defensa Nacional. En el interior del predio hallaron numerosos contenedores llenos de gasolina, diésel y turbocina, así como tanques. El combustible, al parecer, era distribuido hacia estaciones de servicio en Morelos. La propiedad fue asegurada y permanece bajo vigilancia de las autoridades mientras se realiza pues el peritaje correspondiente. Hasta ahora no se han reportado ninguna detención, aunque se presume que el lugar operaba desde hace tiempo como punto clave en el tráfico ilegal de combustible. Gracias. Gracias a usted también. ¿Se acuerdan que nos habían dicho que se había acabado el huachicol? Se había acabado el huachicol, se había acabado el narcotráfico, se había acabado los laboratorios que hacían metanfetaminas y fentanilo, se había acabado la corrupción, se había acabado la extorsión. ¿Se acabó? La próxima semana, bueno, en 2 semanas nos van a decir que ya se acabó la pobreza. ¿Se acabó? Si en realidad ya no hubiera tantos pobres, Irma Hernández Cruz no hubiera tenido que buscar un segundo trabajo y confrontarse con los miembros del crimen organizado que la asesinaron. Nos dicen mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Se llevan horas dentro de sus conferencias de prensa matutinas para hablar de todo y poner hasta personajes muy curiosos dentro de la misma.
tienen que ver con la Por favor, presidenta, hable, pues, no sea tímida. violencia de género, y a veces cuando hay otro tipo de violencia se utiliza esta tipificación. Entonces, tenemos que ser muy claros en el país y los tribunales electorales cuando en efecto es violencia contra una mujer. Cuando se está haciendo por parte de un medio, de un periodista, de un ataque personal a una persona por el solo hecho de ser mujer. Yo creo que ahí todos, no solamente el tribunal, sino toda la sociedad, tenemos que condenar eso. No puede ser que a una mujer, por su físico, por de qué color lleva el cabello pintado, por cualquier tema, sea utilizado como una denostación, porque ahí sí hay violencia contra la mujer. Lo que no debe haber es, si hay un tema que no tiene nada que ver con violencia contra las mujeres, utilizar la tipificación de violencia contra la mujer frente a una posición de un periodista, de un periódico, de un medio, de una crítica informada a un político. A ver, señora. Laida Sansores, el diario Tribuna y el periodista que tiene un censor al lado, ¿no le estaban criticando si se pintaba el pelo de colorado con dinero público, como lo hizo cuando fue senadora, sino que le estaban diciendo lo inútil y mediocre de su administración? A Avelina López, el medio Acapulco Trends, no le estaban criticando por su actuar o por cómo habla, sino por lo que dice y su mal actuar. La ciudadana estrella puso un tuit que hablaba específicamente del berrinche de Sergio Gutiérrez, que ya habían dado a conocer las listas y que lo cambiaron para poner a su esposa, porque es su esposa. Ahora resulta que no se puede decir cuál es el parentesco de la gente, no se puede decir que Andrés Manuel López Beltrán es el hijo de Andrés Manuel López Obrador, o que vivió Andrés Manuel López Obrador en la casa de Adán Augusto López Hernández durante años, después de que lo sacaron durante un rato de Villahermosa tras el trágico accidente en el cual murió uno de sus hermanos. ¿O eso no se puede decir? Sí, yo estoy de acuerdo que no se tendría que tratar varias cosas que tienen que ver con el aspecto físico, pero ya la manera en la cual se trata de encubrir a los políticos a través de esta historia de la violencia política, y dice, si son periodistas, no, perdóneme. ¿Quiere usted de nueva cuenta, porque como trae el pleito con Ricardo Salinas y como Ricardo Salinas ha hecho aseveraciones sobre algunas de las mujeres cercanas a su gabinete, quiere manchar todo lo que está alrededor? Deje al lado al señor Salinas Pliego. No estamos hablando de él. Si tiene algún tipo de querella en contra de él, dígaselo de frente. Pero aquí no trate por ello de defender a la diputada Barreras, a la señora Sansores y, por supuesto, a la señora Avelina allá en Acapulco. Mi opinión personal es que debe haber libertad de expresión en todos los sentidos, pero que la sociedad debe señalar cuando esta crítica está orientada a la misoginia, al machismo o a la crítica particularmente a una mujer gobernante, diputada, por el hecho de ser mujer. ¿Qué le parece si dejamos a un lado el género y hablamos de las capacidades? Usted, que es una mujer tan capaz, un ser humano tan capaz, tanto que está hasta un grupo de personas que se ganaron el premio Nobel, ¿de acuerdo? Está rodeado de mediocres hombres y mujeres. Usted encubre a partir de este tipo de discurso la mediocridad, la corrupción y la complicidad. Porque estamos desviando una y otra vez las razones por las cuales está haciendo la crítica. Tiene una secretaria de mujeres que es excepcional, que se llama Citlali Hernández. Bien, ¿de qué ha servido para gente como la señora Irma Hernández Cruz? Para nada. La secuestraron y la mataron. Tiene una gobernadora en Veracruz llamada Rocío Nale, que construyó una refinería de manera muy oscura, tanto que hay un montón de denuncias de corrupción.
Pudo haber sido hombre. Lo corrupto no se quita. Pero si usted quiere que hablemos entonces para evitar lo del género, Cuitláhuac García en Veracruz. ¿También ahí no podemos decirle nada por violencia política de género? Avelina López, en la Cámara de Diputados, reconoció que había sobornado a un juez. Es alcaldesa de Acapulco. Dijo que había delitos porque subía el calor. Es alcaldesa de Acapulco. Fue brutalmente inútil en Otis. Es alcaldesa de Acapulco. Tiene denuncias de desvíos de 900 millones denunciados por el medio. Es alcaldesa de Acapulco y los acusó de violencia política de género. Qué fácil se ha vuelto ahora todo convertirlo en feminismo. Yo tengo, y ustedes lo saben, gente que ha luchado por el feminismo antes de que se pusiera de moda. Tanto aquellos que tratan de conciliar como radicales. Mis respetos por las mujeres que han luchado y que siguen luchando por ello. No para las que utilizan la bandera del feminismo para tratar de tapar la corrupción y la mediocridad. Ojalá y Claudia Sheinbaum entendiera de una vez por todas que lo que se hace no es criticar porque sea mujer la presidenta o la gobernadora o la diputada o la presidenta municipal. No. Se hace porque no son capaces de sacar adelante su puesto. Porque hay muchos que están a su alrededor que son inútiles, mediocres o cómplices. ¿Lo entendemos o no somos tan capaces? Ahí tiene que haber una condena social, ni siquiera solo de un tribunal. En el caso del uso de violencia de género para otra cosa, pues eso sí no debe ser, ¿verdad? Y en general, que haya libertad de expresión. El pueblo decide. Y al mismo tiempo de los medios, que haya información responsable, que no haya mentiras en la manera y en lo que dicen. Y ahora con la nueva ley, pues el gran derecho de las audiencias, que es pues el gran triunfo de la ley de telecomunicaciones. El derecho del ciudadano a la información y al derecho de réplica. Y finalmente, solo una precisión sobre el asunto de la posible visita del Papa León XIV a México. Ayer se reunió un enviado del Vaticano. Basta, por el amor de Dios, basta. Y miren que la reportera es bastante buena la que hace este tipo de comentarios. Hay libertad de expresión, dice, ¿no? Hay libertad de expresión. Ayer Sergio Gutiérrez Luna, el esposo de la diputada Barreras, la cual denunció ante el tribunal a la ciudadana Estrella, que lleva ya pues más o menos como 15 días disculpándose de manera continua, día con día, por haber violentado a la diputada Barreras, dijo que la culpa de todo la tiene Claudio X González. Sí, como lo oyen. ¿Por qué se le dio tanta relevancia a este tema por algunos? Por una razón bien sencilla, por el despacho que llevó ese asunto. El despacho que llevó ese asunto se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Es un despacho de Claudio X González. La directora, Mariana Calderón, y se encuentra integrada por Gustavo de Hoyos, por Lía Limón y por otros destacados promotores de derecha. Aquí está la publicación de este despacho, de los integrantes con sus nombres. Lo que ellos buscan es generar y posicionar el tema de esta supuesta censura que no está. Y aquí se encuentra la abogada Mariana Calderón, quien llevó este asunto, es quien ha estado insistiendo en este tema de la supuesta censura. Es una estrategia política de Claudio X González, de este grupo de derecha, para posicionar un tema. Por eso ustedes han visto que ha tenido relevancia y ven que las cuentas que mencionan, que replican el tema, son cuentas asociadas a ellos, cuentas asociadas a despachos, asociaciones, a grupos. Está este abogado, José Mario de la Garza, que también ha estado en esos temas. Pero este despacho ha litigado en contra del gobierno. Tienen una estrategia en contra de las obras, en contra del Tren Maya. En contra de todos, está bien. Pobres mártires todos ellos. Pobres políticas que las atacan por violencia política de género. Pobre Tren Maya que es tan eficiente y la gente lo atiborra todos los días. Pobre refinería de Dos Bocas que funciona tan bien, pese a haber costado 8 veces lo que habían dicho en un inicio. Pobre aeropuerto Felipe Ángeles y pobre diputada Barreras y pobre de Sergio Gutiérrez que tienen que luchar contra el maldito Claudio X González. Solo una cosa.
supongamos que todo eso es cierto y que Claudio X y que Xóchitl Gálvez y Lía Limón y todos están ahí metidos. Ninguno de ellos obligó a su esposa a demandar a una ciudadana. Ninguno. Ninguno de ellos le dijo, oye, utiliza todo el poder que tienes tú y tu esposo para demandar a una ciudadana y presionar al tribunal para que haga que la ciudadana se disculpe contigo durante un mes completo. Ninguno de ellos, ¿eh? Es que están haciendo la campaña de dato protegido. Pobre de la diputada Barreras, que a propósito es mi esposa. Patrocinado por Claudio X González, tiene una campaña mediática, porque lo que ellos buscan es generar y posicionar el tema de esta supuesta censura que no está. Esta foto está en las redes sociales de estos propios personajes. Ellos mismos subieron esta foto en diciembre. Este despacho, y aquí se encuentra la abogada Mariana Calderón, quien llevó este asunto, es quien ha estado insistiendo en este tema de la supuesta censura. Híjoles, qué brutos son. ¿Vamos a utilizar el delito de portación de foto prohibida? ¿En serio lo vamos a usar? Va. ¿Cuántas fotos hay de Adán Augusto López con Hernán Bermúdez Requena? ¿Y cuántas fotos hay de Adán Augusto López con Sergio Gutiérrez Luna? Por eso Sergio Gutiérrez Luna es responsable de la inseguridad que hay en Tabasco y de que efectivamente la barredora se haya convertido en el grupo criminal que domina ese estado. No sean imbéciles, por favor. Pero nos creemos todo, porque además la propaganda continúa. Ayer Gutiérrez Luna le dio un par de entrevistas tanto a Ignacio Rodríguez el Chapucero como a Juncal Solano, que como siempre no preguntan las cosas como tienen que ser, porque no les pagan para eso. No les pagan para realmente hacer periodismo, sino para hacer propaganda. Y ahí a la mitad de la propaganda se les olvida el dato principal. No debe de ser el político de piel mucho más dura, menos delgada y aguantar las críticas por parte de la ciudadanía y demostrar que lo que está diciendo el periodismo es falso. En ningún momento Gutiérrez Luna ha demostrado a partir de este tipo de comunicaciones con la prensa que haya sido falso, que su esposa puso una denuncia en contra de una ciudadana y que esa denuncia derivó en una disculpa pública durante 30 días. Y que este es un caso más en donde el Tribunal Electoral, miren, le preguntaba a un experto y me dice, sí, hay como 500 denuncias de violencia política de género. Y ha habido de todas. Xóchitl Gálvez puso una denuncia de violencia política de género en contra de López Obrador y por eso López Obrador tuvo que dejar de hablar en contra de ella. Ahí sí recuerden ustedes que indignados estaban los de Morena. Muy, muy indignados y decían, pobre presidente, ¿y cómo? Xóchitl Gálvez, no que tan demócrata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como era Xóchitl Gálvez, ahí sí la ley estaba mal. Ahora encontraron el camino y lo utilizan para censurar. No para proteger a las diputadas y legisladoras, sino para censurar. Y lo vuelvo a decir, hay cosas que se tienen que aplaudir de los distintos miembros de la Cuarta Transformación, pero cuando están haciendo las cosas mal, dice la presidenta Sheinbaum, a la ley de telecomunicaciones, ahora sí vamos a poder tener el derecho de las audiencias. Si así fuera, las audiencias, el primer lugar que tendrían que estar poniendo quejas sería el Canal 11, en donde vaya que dicen una serie de... Aquí, el cerebro detrás de la jornada, amigo de López Obrador, llamado Pedro Miguel, en un programa del Canal 11 llamado Maciosare. Escuchen. Términos políticos y no estrictamente legales. Hay una mediación. Yo creo que Nancy tiene mucha razón cuando habla de que además del juicio legal debemos considerar el juicio social. Pero el juicio social también está modulado por los medios. Yo quiero recordar aquí lo que pasó con los videoescándalos de 2004, 2005, 2004. Hay mucha gente, incluso gente morenista, que sigue convencida de que Bejarano mostró su corrupción o de que se exhibió la corrupción de Bejarano. Y muchos no saben que Bejarano fue absuelto y que la PGR tuvo que pedirle disculpas y que Carlos Salinas nunca pisó la cárcel. Y estoy hablando de la PGR de Vicente Fox, que no los quería nada, y que si hubiese podido sentenciarlos a cadena perpetua lo habría hecho. ¿Qué se hizo ahí? Es una construcción.
¿Es lo mismo el caso de Bermúdez? Muy probablemente no, pero yo sí creo que debemos ser muy prudentes. Es decir, porque la magia de la tele hacía aparecer a estos como delincuentes. Escucharon bien. Pedro Miguel en televisión pública pidiendo prudencia para Hernán Bermúdez Requena y absolviendo a René Bejarán y a Carlos Simas. Dice, la PGR nunca les encontró y hasta les pidió una disculpa. Eso es lo que dice el señor Pedro Miguel. Eso es lo que dice. Si nos remitiéramos a la transmisión del mañanero de ese día, allá en la televisión de los años 2000, le voy a adelantar. Ahí está el mañanero, llega Federico Dorin, enseña el video, está el video de Bejarano, en ese entonces no se sabía que era Carlos Ahumada, Víctor Trujillo se enoja, Dorin sigue diciendo, y de pronto aparece René Bejarano, que estaba en entrevista con Adela. ¿Es un video? ¿Ya lo vimos? Yo no lo he visto. Estamos pasmados. Lo voy a pasar. Lo voy a pasar y quiero que te prepares porque es un misil. Vamos a verlo. Yo creo que ahorita les pido, y ahorita les pedía que buscaran la caja. Pero el directo se sigue. Digo, y ahora sí, para la próxima, como la vez pasada, ya ha sido mucho menos voluminoso. Y esto es que son 45 mil. Mira, eso me levantó el lo de mira. El 26 de febrero, el otro año se volvió. El 26 de febrero, los 50,000 pesos. Ahí se ve a Bejarano llenando un portafolio de dinero en efectivo, de nueva cuenta para quienes no lo recuerden, recibido por parte de Carlos Ahumada en sus oficinas de El Independiente, que se encontraban en Avenida Revolución, casi esquina con Altavista. Dos cámaras que se ve cómo Bejarano está recibiendo el dinero, y ahí lo está poco a poco llenando todo el portafolio. Funcionario del gobierno de la Ciudad de México en ese tiempo, funcionario de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí Ahumada le está diciendo cuánto dinero le estaba dando en efectivo. Fajos enormes de billetes que venían en una bolsa pasada al portafolio de Bejarano. ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces todavía le dice a Ahumada que si le va a pedir a Cristina una caja para que se lleve el dinero en efectivo. Total, intenta cerrar el portafolio, a ver cómo le hace. Y lo que hace es quitarle las ligas al dinero para que no esté en los fajos. Y las ligas se las lleva en los bolsillos. René Bejarano. Video que sumaron el 21 de abril del 2003 y que se hizo viral, si mal no recuerdo, el 4 de marzo del 2004. Pedro Miguel, subdirector de La Jornada, muy amigo de López Obrador, dice que viendo esto, René Bejarano es inocente. Igual que Carlos Simas, que entonces también había recibido una cantidad importante, era delegado en Tlalpan. Está el video donde él no se lleva en un portafolio, sino en unas bolsas específicas de supermercado. Y en ese entonces Carlos Simas era esposo de Claudia Sheinbaum Pardo. Son hasta torpe. Ve, ahí están las ligas que las pone en su bolsa izquierda del saco. Ya para ese entonces sufrió un juicio de desafuero René Bejarano. Recuerden que dice Pedro Miguel que es inocente. Voy a decir toda la verdad de la información que se tiene.
Un empresario que se llama Carlos Ahumada Kurz. ¿Es el del video? Es el del video. Estamos en sus oficinas en Avenida Revolución. Ofreció para apoyar la campaña de la jefa delegacional en Álvaro Obregón una ayuda de alrededor de $40,000 más o menos, no recuerdo exactamente, y esa ayuda se entregó en esa ocasión. Eso fue lo que sucedió. Ahí lo que dice en un momento dado el empresario en los subtítulos es: estoy entregando esto, pero necesito, dice él la palabra certidumbre. Sí, pero necesito certidumbre. Dice, además dice que son varias las veces en que ha entregado ese dinero y que él está solicitando certidumbre, René. Sí, nosotros no hemos hecho ningún acuerdo, incluso, y voy a informar, un contrato que tenía ese empresario en Álvaro Obregón se canceló. Había un contrato multianual que estaba hecho para pavimentar algunas calles y zonas de esa delegación que había heredado Luis Eduardo Zuno a la administración actual, y ese contrato se canceló, se eliminó. Él estaba interesado en ayudar, a mí me invitó para que yo acudiera. ¿Cuántas veces acudiste? Ahí acudí una vez, que es esta ocasión. ¿Y las otras entregas? No, yo no recibí otra. Él dijo. No, él lo dice. No. A ver si no. Él lo dice, mira. Comercial. Aquí me pasaron, te lo doy nada más así, para llevarnos así, te lo paso. Ya ese rato siempre existía normal. Grande, pues siempre lo doy esta vez. Fue un hermano, sí, fue un punto de hablar de hoy, Ahí es otro video de otro momento. Lo que dice el señor Pedro Miguel, que Bejarano era inocente, cuando él está reconociendo de manera pública haber recibido el dinero. No solo eso, renunció a la coordinación del PRD en la Asamblea Legislativa. Tras de eso fue desaforado y se llevó un juicio. Él reconoció que así había sido. En la misma transmisión dijo: en este momento dejo todo para que se investigue. Pero Pedro Miguel cree que no se revisa la historia. Y como les encanta cambiar la historia, pues por eso se les olvida que los videos existen. Que existe una herramienta llamada YouTube, en donde ustedes de hecho pueden ver toda la transmisión, ver cuando llega Dorin con el video, ven cómo llega Bejarano, ver cómo renuncia en público, ven cómo admite y dice que López Obrador no sabía nada. Hablando del Canal 11, hubo una manifestación el día de ayer, en donde trabajadores del 11 se quejan de que llevan meses sin pagarles, Renata Turrent y la directora de noticias, Luisa Cantú. En estas prestaciones. Creo que todos como trabajadores merecemos eso. No somos proveedores de servicios, somos trabajadores. ¿Cuánto les deben? Ahorita va una quincena, ya va a venir la siguiente quincena y no nos han dado fecha. Hasta hoy a algunas personas les estuvieron marcando para avisarles que ya la siguiente semana van a empezar a caer los pagos, pero van a caerle a algunos y a otros, no va a ser como parejo, ¿no? Y que en las siguientes quincenas va a ser lo mismo, va a haber un retraso. Y lo mismo que dijo mi compañera, o sea, exigimos que realmente nos pongan con los derechos laborales que merecemos, porque estamos como proveedores de servicios cuando no somos proveedores de servicios, cumplimos un horario, estamos aquí, tenemos un lugar de trabajo, tenemos un jefe, entonces lo que queremos es que realmente se nos valore, se valore nuestro trabajo y que vean que sin nosotros, sin toda la plantilla que tienen de freelance, esto no avanza. Y lo mismo no solo con Canal 11, ¿no? Con todas las instituciones que están en el mismo caso. Vean ustedes nada más. Los derechos de las audiencias, decía la presidenta Sheinbaum. Primero los derechos de los trabajadores, ¿no? Se quejan mucho de la iniciativa privada. ¿Por qué no comienzan por poner orden en sus medios de comunicación? Porque en esa mesa, Maciosare, no hubo una sola voz discordante que dijera: señor Miguel, es un mentiroso, es un tramposo, es un canalla, es un pillo.
o simple y sencillamente es un estúpido. Creer que nos van a decir que lo que sucedió en 2003 y 2004 en los famosos videoescándalos es mentira. ¿Creen en realidad eso? La presidenta Sheinbaum dice, pueden vacacionar donde quieran mientras sea con su dinero. Sí, como en Portugal, Mario Delgado, secretario de Educación, muy tranquilo, muy feliz, vacacionando en Portugal. Ya todos se van a Europa porque por alguna razón ya no les gusta ir a Estados Unidos. Ya no les gusta ir a la Unión Americana. Mejor véanlo aquí en un hotel allá en Portugal, muy puesto Mario Delgado. No les gusta ir ya a visitar Disneylandia, les gusta ir a otros lugares. Pero de que la austeridad y el poder es humildad, es pura mentira. Mentira tras mentira. Y creen que efectivamente tenemos que seguirnos tragando las mentiras porque así van a ser mejores. Quienes no se lo tragan son el gobierno norteamericano. El día de ayer, Ted Cruz volvió a reiterar que los miembros del crimen organizado en México tienen un montón de drones, muchos más de los que puede tener Estados Unidos en la frontera. At our southern border, cartels now operate drone fleets, smuggling fentanyl, coordinating illegal crossings, and jamming U.S. surveillance. They've formed specialized drone units. They've dropped bombs. They've deployed jammers. Drones right now are outpacing our law enforcement at every turn. In our prisons, drones drop weapons, phones, and fentanyl, arming inmates and fueling the deadliest drug epidemic in American history. And here's the most damning part. Cartels right now have more drone capability than American law enforcement. Let me repeat that. Cartels today have more drone capability than American law enforcement. Vean ustedes, ahí estamos metidos y creo que no estamos considerando que nos estamos acercando muy peligrosamente a la forma en la cual el gobierno norteamericano va a decir, yo ya no tolero la manera en que México es tan displicente con el crimen organizado. Yo no quiero más de eso, quiero algo radicalmente distinto. En el enjuague político, pues obviamente, hoy en día está el tema de Adán Augusto López, coludido o no, pero por lo menos en la ineptitud hacia poder perseguir al crimen organizado en el tiempo que gobernó Tabasco. El día de ayer se supo que el sobrino de Hernández Requena pues estaba recibiendo terapias allá en Panamá y que entonces iba a estar con una especie de prisión domiciliaria o no. Que Hernández Requena había ya tramitado una serie de amparos para evitar su aprehensión en México y que el PAN había demandado ya a Adán Augusto López. Vaya. En los hechos, claro que Morena engaña, miente y roba. Por más que quieran evitar que los relacionemos con el narco, pareciera que sí, son cómplices de los cárteles. Todos los escándalos que envuelven a Morena y su fracasada transformación de cuarta, así lo comprueban. Ahí están los casos de dos hombres cercanísimos al expresidente Andrés Manuel López Obrador e incluso miembros de su gabinete. Alfonso Romo, extitular de la oficina de la presidencia y dueño de la casa de bolsa Vector, fue acusado por Estados Unidos de lavar dinero para los cárteles de la droga. Él sigue campante por la calle, porque se sabe protegido del régimen morenista que santifica a los corruptos. Ahora se señala indirectamente al senador Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación. Y es señalado por tener posibles nexos con el crimen organizado porque como gobernador de Tabasco nombró secretario de Seguridad Pública nada más ni nada menos que al líder del grupo criminal de la Barredora, Hernán Bermúdez. Apodado el comandante H, Hernán Bermúdez hizo de las suyas en Tabasco, donde la Barredora infundió terror, incrementó la inseguridad y afianzó su poderío. La Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala la participación de la Barredora en los trabajos de construcción del Tren Maya, con la presunta renta de terrenos y suministro de 180,000 litros de huachicol semanales para las líneas 4 y 5,
coordinadas por el sobrino del comandante H. En el 2006, el gobierno del presidente Fox aprendió a Hernández Bermúdez por sus fechorías. Así que hoy Adán Augusto López no se puede decir sorprendido ni ignorante de que su exsecretario es un narcopolítico. Al senador no le funcionó esconderse una semana del escrutinio público en el intento de desvanecer las acusaciones que lo ligan al delincuente prófugo. El sol no se puede tapar con un dedo. Adán Augusto está como los payasos de los circos de 3 pistas, tratando de sostener el equilibrio mientras entretiene a los asistentes y sus enemigos de Morena esperan que caiga. En el PAN presentamos denuncia penal contra Adán Augusto López por sus nexos con el narcotráfico y exigimos su renuncia a la coordinación en el Senado mientras se realizan las investigaciones. Hoy Morena está moralmente derrotada. No sé si esté moralmente derrotado, al contrario, creo que dentro de Morena hay un montón de gente que cree que todavía tiene parque Adán Augusto López, inclusive para llegar a ser candidato a la presidencia. Van Pipe, este muy famoso bloguero, tuitero, influencer, publicó una captura del teléfono de Adán Augusto en una fotografía y hay un grupo de chat que tiene Adán Augusto que se llama Adán para el 30, en donde dice tengo parque. Y miren, si seguimos viendo, qué interesante que Adán Augusto López iba a viajar en el vuelo de Aeroméxico a Ciudad Juárez. ¿A qué fue a Ciudad Juárez? A Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, en una de esas no era para él el pase de abordar, sino para alguien más. Pero la lucha sigue. Se siguen peleando y ahí el gran problema es que a la mitad de los pleitos de poder y dinero está el crimen organizado sin parar. Y los distractores, por supuesto. Ayer el distractor era Javier Hernández, el Chicharito, que tuvo que mandar una carta después de que todo el mundo le dio la espalda. Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado. Nunca fue mi intención limitar, herir y dividir. Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados. Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino. Atentamente, Javier Hernández, el Chicharito. Les digo que cualquier distractor, y no es por defender a Javier Hernández, sino que en realidad sí tiene su peso, pero tendría que tener más peso para nosotros hoy en día como ciudadanos lo que está sucediendo con la ineptitud política que vivimos momento a momento. Solo para que lo vayamos comprendiendo. Miren, ya casi para ir con Jorge y con Marco Vinicio esta mañana, porque ya ven que hay de todo. Voy a hacer un paréntesis para ir a Jalisco a 3 cositas muy rápidas. Aquí con ustedes el diputado local de Morena, Martín Franco Cuevas, hablando en contra de Morena. Imagínense el gobierno federal creando programas sociales para defender a los adultos mayores, a los jóvenes construyendo el futuro, a los jóvenes escribiendo el futuro, a las madres solteras, la beca Rita es más, infinidad de programas, y a nosotros los productores, ¡pum! Pácatelas no se vale. Aquí está la defensa, ya le vamos a ayudar a nuestro gobierno cómo ordenar, que se acaben los monopolios y que todos los agricultores pequeños, no los 5,800 que ellos dicen, no son esos, somos 42,000 agricultores en el censo. En el padrón habemos 42,000, ¿por qué hablan de 5,800?
y luego todavía de esos 5,800 hacen otro barrido y dejan 800, y luego de esos 800 los quieren hacer a la fuerza que vayan a recibir una capacitación. ¿Capacitación de qué? ¿O cómo? ¿Por qué? O sea, no debemos de caer ya en sus cosas, pero cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero ya, yo no les avalaría sus mugreros y sus cochineros y sus mentiras. ¿Cómo que capacitación? No sabemos producir. Nosotros lo que ocupamos es que nos ayuden a comprar nuestro producto y que ellos no hagan ese monopolio y que no tengan coyotes. ¿Cómo que una fábrica dice, yo te compro agave, pero a través de mi coyote? O sea, eso es legal. Es ilegal. ¿Pero qué hacíamos? Acudíamos al coyote porque no había otra solución. ¿Y saben? Lo más triste, que a veces hay servidores públicos que se prestan para este tipo de enjuagues o este tipo de manipuleos. Eso es lo más triste. Es triste que haya servidores públicos que se presten para esto y que porque están siendo beneficiados. Entonces no son servidores públicos, entonces no están trabajando para el pueblo, entonces no están siguiendo la cuarta transformación, entonces están trabajando para su transformación de ellos. Eso aquí se termina, compañero. Bueno, que conste que es diputado de Morena en Jalisco, criticando a Morena, solo para dejarlo sobre la mesa. Hablando de diputados de Morena en Jalisco, aquí está José Luis Sánchez, que defiende en este caso a motociclistas que están fuera de norma. Ahí lo tienen hasta en la discusión absoluta. Vámonos de una vez. Solo quiero recuperar, antes de irnos, dos cosas. La presidenta Sheinbaum esta mañana dijo que en el caso de Veracruz no habría impunidad. Desde que a esta persona se denunció su desaparición, desde ese momento hubo colaboración con el Gabinete de Seguridad y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del Estado de Veracruz y obviamente con la gobernadora para pues llegar al fondo de estos hechos y pues que no haya impunidad. Pareciera un desafío del crimen organizado con estos mensajes, presidenta. Pues hay que ver exactamente la condición en la que esto ocurrió y sobre todo apoyar para que no haya impunidad. Recuerden que hemos estado trabajando desde el primer día en todo lo que tiene que ver con la seguridad en nuestro país y particularmente en el tema de las extorsiones o cualquier cuota que pudiera estar pagando cualquier pequeño empresario, gran empresario, relacionado con algún asunto de extorsión. Lo que se hizo en colaboración con el Estado de México recientemente y en otros lugares del país, lo vamos a seguir haciendo. Y sobre este caso en particular, que no haya impunidad. Que no haya impunidad, dice. Voy a referir, si me lo permiten, el tuit que sacó el día de ayer el abogado de Ovidio Guzmán López, Jeffrey Lichman, sobre la petición del gobierno de México de que devuelvan a Ismael El Mayo Zambada, que hoy cumple un año de que se lo llevaron a los Estados Unidos. Por 50 años, ustedes no tuvieron ningún interés en llevarlo a la justicia en México. De pronto, ahora que ya no está en México, no paran de pedir su retorno. ¿Por qué será? Porque no es que busquen justicia. Porque si buscaran justicia, después de haber visto el asesinato de Irma Hernández Cruz, no continuarían las extorsiones. Y las extorsiones continúan allá en Veracruz a taxistas. Sobres, esto les va a pasar a todos los hijos de la chingada que no reporten, que se les tire un mensaje para ver qué onda. ¿Sale? En corto, porque ya saben, carnales, ya saben. Esta madre no es un juego, los queremos reportando a todos los taxistas, ya se la sándwich. Órale, acabamos a seguir sumándole. No habrá impunidad, dicen. Pues no, lo que Ven, no hay párate, es ley. viejo, ven. Tú ya te la sabes, viejo. Ya se la saben. Sí.
Desgraciadamente, todos como ciudadanos ya no la sabemos. Y el problema de sabérnosla es que una y otra vez queremos creernos esta historia que vamos muy bien, los que dicen que vamos muy bien, o que puede haber mejora para aquellos que todavía tenemos esperanza. La realidad es que no les interesa que haya mejora, no les interesa que vaya muy bien, les interesa que vaya muy mal, para que el control esté con sus socios y con el dinero de los impuestos convertidos en programas sociales. No para mejorar la población, sino para que ellos sigan detentando el poder del alfa al omega por los siglos de los siglos. Solo que eso solo es cuestión divina. Por eso quieren que venga el Papa para que les bendiga su gobierno. No va a ser así. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros esta mañana y esta semana. El lunes a las 8:30 de la mañana nos vemos aquí en Real. Muy buenos días.